Buenas noches amigos, estamos en una edición especial realizando un conversatorio sobre un tema que nos preocupa. El día de hoy vamos a desarrollar peligro en las fronteras del Perú. ¿Qué está pasando, señores? Hace unos días hemos visto cómo las tropas brasileras han entrado por la triple frontera del Perú con Colombia y Brasil a través del río Yavarí. Ellos han tomado la potestad de intervenir y haciendo patrullaje cuando esa zona corresponde que la efectúe, la realice nuestras tropas peruanas. Nuestros compatriotas han denunciado este hecho y es algo que lo hacen de manera permanente y constante. Incluso también, según señalan fuentes, han habido intervenciones donde les piden sus documentos de identidad y entran pues como si fueran totalmente terreno brasilero. Esa situación no solamente pasa en nuestro territorio colindante con Brasil, también ha pasado con Colombia, con Bolivia, con Ecuador. Entonces estamos viendo que esta situación se repite a nivel de todas nuestras fronteras. Por ello hemos convocado a tres especialistas en la materia que nos van a ilustrar qué es lo que está pasando en nuestras fronteras y también plantear alternativas de solución para que las autoridades peruanas tomen acción definitivamente y podamos, pues, con voluntad política, actuar decididamente a fin de defender la soberanía nacional del Perú. Por ello, hemos convocado al general Carlos Rivera Becerra. Él es actualmente profesor del CAEN, es director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. También hemos convocado al coronel en retiro de la FAB, Abraham Lescano. Él es también magíster en inteligencia estratégica del CAE, consultor en inteligencia estratégica, seguridad y defensa nacional, y pertenece a la red de expertos y analistas latinoamericanos REAL. Asimismo, también es profesor de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la FAB. Y finalmente también tenemos al ingeniero Luis Saavedra, él es ingeniero ambiental y magíster en inteligencia estratégica del CAEN, quien también nos va a dar sus alcances y sus ilustraciones sobre el tema que nos convoca. Damos el pase al coronel Abraham Lescano para que nos dé sus primeras impresiones sobre esta situación tan grave que se está suscitando en las fronteras de Brasil, pero también en Colombia y en las demás fronteras, como hemos mencionado. ¿Qué opinión le merece la situación que está pasando y qué hacer frente a este escenario, coronel? Gracias, buenas tardes Mariela. Es un tema interesante también, un saludo para Luis Saavedra y el general Carlos Rivera, que creo que vamos a tratar un tema interesante y de plena actualidad. Evidentemente nuestro país es uno de los países que tiene más fronteras acá en la región. Tenemos frontera con 5 países, que tú ya lo has mencionado, con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Son más de 7.000 kilómetros de frontera que tenemos con estos países. Y lamentablemente, de ser una de las regiones posiblemente más tranquilas, era catalogado así Sudamérica, ha pasado a ser una región donde se está desarrollando mucha violencia. La presencia de las organizaciones del crimen organizado transnacional creo en la totalidad de los países de la región están generando mucha actividad ilegal y eso está generando mucha violencia. Evidentemente aquellos países cuyos gobiernos se manifiestan débiles propician el accionar de esas organizaciones delictivas. En nuestro particular escenario, tú mencionaste algo interesante, tenemos problemas con nuestra minería, la minería ilegal está generando muchos recursos y está financiando muchas actividades ilegales conexas a ellos. Esto es evidente en la frontera que tenemos tanto con Ecuador y con Bolivia. Parte de nuestro oro producido lamentablemente irregularmente se está yendo hacia Bolivia. Y además que la geografía en nuestro país es sumamente complicada, también es compleja, es una geografía muy variada, muy agreste, que demanda para cualquier país y para el nuestro en particular tener un sistema de vigilancia, demanda mucho un sistema logístico de abastecimiento de pertrechos, de víveres para todos esos puestos de vigilancia. Cuando en muchos estudios que se han presentado y basta estar en algunos de los puestos de frontera, cuando uno mira, por decir, en el caso de la frontera con Colombia, hay una diferencia abismal entre los puestos de vigilancia peruanos y los colombianos, no solamente en infraestructura, sino también en equipamiento. Algo similar, lamentablemente, también sucede
en el área de Ecuador. Entonces es evidente que hoy en día todos estos riesgos y amenazas están generando que haya mayor presencia también de las Fuerzas Armadas en estos sectores, y posiblemente parte de ese ímpetu de querer combatir estas organizaciones del crimen organizado y algunos remanentes, como en el caso de los colombianos, de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones que están hoy día recobrando las actividades en su país, hacen que penetre en nuestro territorio, justamente porque somos altamente vulnerables, y muchas veces ha propiciado también que algunas patrullas militares de los otros países puedan haber entrado a nuestro territorio, ¿no? Ahora, esto no solamente es un tema de que están topando estas organizaciones criminales esas áreas, también, como hemos estado conversando en algunas oportunidades anteriores, también la presencia de fronteras vías por parte de otros países, ¿no? Que les ofrecen muchas más facilidades en educación, salud a nuestros propios ciudadanos. Entonces, ante la falta de presencia del Estado y de capacidades que deben ser satisfechas por nuestro gobierno, muchos de nuestros jóvenes, niños que habitan en línea de frontera, cruzan a abastecerse de productos, a estudiar en otros países, ¿no? Un grave caso, por decir, es cuando sucede esto en la frontera con Brasil, porque están yendo a aprender otro idioma, otros sistemas de valores, otra historia. Entonces, realmente creo que el escenario de nuestras fronteras son muy complejas. Con Ecuador nomás tenemos más o menos 1.529 kilómetros de frontera, con Colombia más de 1.600, con Brasil son más de 2.800 kilómetros que tenemos, con Bolivia, que es una de las zonas, creo yo, mucho más complejas por toda la actividad criminal que se está dando en ambas fronteras, son más de 1.000 kilómetros, y posiblemente con Chile, que tenemos una frontera muy pequeña de 167 kilómetros, si no me equivoco, tiene también es un poco más fácil de controlarla, pero aún así existe una serie de problemas en la frontera, ¿no? Se demanda pues que nuestras autoridades tomen conciencia que para combatir estas organizaciones que son transnacionales tiene que haber también un trabajo que involucre a los demás países. Ahí juega un rol, creo yo, protagónico de las agencias de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Que deben cambiar información sobre estos riesgos y amenazas y convertirse en su tarea fundamental, que es ser la primera línea de defensa para detectar oportunamente todas estas amenazas que se están presentando en la región, caracterizarlas y generar las estrategias que permitan hacerle frente. Pero creo yo que muy poco se está haciendo en la región, están avanzando cada día con mayores capacidades, tienen mucho dinero estas organizaciones, sobre todo las que se están dedicando a la minería ilegal, y en segundo lugar la del narcotráfico y el tráfico de armas, les está permitiendo también infiltrarse en el aparato estatal, ¿no? Hay que preocuparnos. Acuérdense que este año es un año electoral en algunos países de la región y el próximo también en el nuestro. Entonces no vaya a ser que estas organizaciones criminales tengan algún tipo de injerencia o financiamiento en algunos candidatos para poder asegurarse un entorno que favorezca su ilícito accionar. Entonces el escenario que se está presentando en la región es sumamente complejo, y más allá también que hay intereses pues de algunos países siempre de activar sus sistemas de inteligencia para conocer qué es lo que están pasando en los otros países, ¿no? Infiltran personas porque tienen que saber cuáles son los riesgos y amenazas que puedan ser comunes y que en la línea de frontera los puedan estar afectando, ¿no? Y también en la protección de sus intereses estratégicos y geopolíticos, ¿no? Hoy día nuestro país está viviendo, creo yo, uno de sus mejores momentos desde la perspectiva geopolítica, con el puerto de Chancay, el anunciado puerto espacial que posiblemente se construye en el norte del país, y también el anunciado nuevo puerto que se pretende también construir en algún momento en el sur del país. Evidentemente capitalizarían a nuestro país, que ya de por sí tiene una ubicación geoestratégica privilegiada, y tenemos grandes recursos que pueden generar también algún tipo de intereses en oposición con los países de la región, ¿no? Entonces eso es evidente, genera celos y dinamiza a las organizaciones o a las agencias de inteligencia de esos países. Entonces estamos en un escenario, creo yo, sumamente complejo. Como te digo, hay que estar alertas a estas organizaciones que desde otros países están ingresando a nuestro país, no necesariamente las que están solamente en las líneas de frontera, ¿no? El Tren de Aragua, que nace en Venezuela, tiene presencia en nuestro país y en muchos países de la región. Entonces estas organizaciones no solamente sirven para realizar actos criminales y seguir creciendo, porque empiezan a funcionar como una especie de franquicias, ofreciendo a otras organizaciones criminales que se suman, sino que también pueden ser una cubierta perfecta para actividades de las agencias de inteligencia y contrainteligencia de otros países, ¿no? Yo por ahí
invitar a nuestros amigos y de repente más adelante seguimos conversando el A tu tema. criterio, ¿existiría una política de Estado para fortalecer nuestras fronteras o no existiría eso? Yo creo que lamentablemente la historia nos ha evidenciado que nunca hemos tenido una política agresiva de fortalecer nuestras fronteras. Han habido algunos intentos, posiblemente, pero en la magnitud de, de nuestros de tantos kilómetros que tenemos, creo que no ha habido un esfuerzo real por tener presencia y proteger todas nuestras fronteras, ¿no? Y eso lo vemos con la cantidad de migrantes que han ingresado por diferentes pasos a nuestro país, por los constantes presencia de algunas tropas de Brasil en nuestro territorio, la incursión que han tenido en miembros o grupos disidentes de la FARC, inclusive la semana pasada han tenido un enfrentamiento, o la antepasada creo que ha sido un enfrentamiento con personal de nuestra Marina de Guerra, y producto de ese enfrentamiento, si no me equivoco, hubo disidencias de la FARC, entonces ya el escenario se está complicando porque estas organizaciones como el Estado no ha generado una capacidad real de protegerlas en su real magnitud, aprovechan esos vacíos, esas faltas de seguridad para penetrar en nuestro territorio como primero lugar de descanso, y posiblemente si ven que no hay mayor presencia del Estado realizarán también sus actividades ilícitas en nuestro territorio, ¿no? Ya hay mucha población que habita en el Alto Putumayo y en el Bajo Putumayo, que constantemente sus autoridades están manifestando la incursión de miembros de los grupos disidentes, de los grupos subversivos o guerrilleros en Colombia. También está sucediendo en Brasil, hoy con la frontera con Brasil, y es evidente también que hay una migración interesante que tenemos que tomar en cuenta, que está cruzando la frontera por Bolivia, ¿no? Bolivia posiblemente está rumbo a ser un estado fallido si es que continúan por esa senda, y mucha de esa gente también se está pasando a nuestro país, ¿no? Entonces, como digo, el escenario creo que cada día se está poniendo más complejo y complicado ante la inacción, ¿no?, contundente de nuestras autoridades, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos mínimos que debería de existir en nuestra frontera para hacer un control básico para el ingreso, para evitar el ingreso justamente de personal, de personas que no son, no entran, no están acreditados, no tienen buenas referencias para entrar al país? Bueno, una de las principales es tener una infraestructura para darle la comodidad también a nuestro personal que está en unas zonas alejadas, ¿no? Eso es fundamental. Segundo, tener conexión con las bases de datos de las organizaciones estatales, con migraciones, con la policía, todo que les permita también al momento de ingresar a nuestro territorio generar o verificar si esas personas tienen algún tipo de antecedentes, están requisitoriados. La comunicación es fundamental. Muchos de esos puestos de vigilancia no tienen, les aseguro que no tienen contacto con las grandes ciudades, ¿no? Falta internet, equipos de comunicación, hasta algunos posiblemente están hasta con grupos electrógenos y tienen algunos momentos nomás de energía. Y además que no solamente tienen que estar en estos puestos pues, personal de nuestra policía o nuestras Fuerzas Armadas, tiene que haber una presencia de otros actores del Estado, ¿no? Migraciones, UNAC, otros aduanas, otros estamentos que tienen que hacer una función integral para tratar de controlar o minimizar el ingreso de estas organizaciones o gente que no tiene por qué entrar a nuestro territorio, porque lo único que muchas veces hacen es ingresar para delinquir, ¿no? O realizar esas actividades ilícitas en detrimento de los intereses nacionales, de la seguridad, de la soberanía de nuestro país. Y hay que generar también un marco legal que le permita a nuestras autoridades, creo, actuar con mayor firmeza en estas convulsionadas zonas de frontera, ¿no? Gracias, Coronel Abraham. Le damos el pase al ingeniero Luis Saavedra y nos preguntamos, ¿cuál es la protección que tienen nuestros pobladores, que ellos mismos salen a defender nuestro territorio, aún sin armas, pero poniendo el pecho y el corazón peruano para defender la soberanía nacional del Perú? Ingeniero Luis, le damos el pase, por favor. Buenas tardes, doctora Mariela. Buenas tardes al general Carlos Rivera. Buenas tardes al coronel Adrián Lescano. Es muy interesante la disertación del coronel Lescano. Estoy totalmente de acuerdo. Para complementar, el Perú en estos momentos geopolíticamente se encuentra en una etapa de crecimiento y de desarrollo que gracias a los recursos naturales y también al desarrollo económico, que no necesariamente es del gobierno, sino alguien ya lo comentó,
de que el Perú funciona prácticamente de una manera anarcocapitalista. Es decir, el mercado mismo y a través de los medios de producción pequeños y grandes hacen de que el sol peruano se haya convertido en el dólar latinoamericano. Y esto lo pone al Perú en una posición muy importante, pero también lo pone en una posición donde los adversarios lo ven con preocupación el desarrollo. Ya lo comentaba el coronel, de que tenemos en estos momentos el puerto de Chancay, que justamente a los países vecinos, que son periféricos, los está dejando de lado su economía y el Perú va a crecer y va a desarrollarse. Pero también hay un gran proyecto que es el proyecto Corío. De igual manera, es un puerto muy importante. Pero el Perú, en los próximos 5 años, dará un desarrollo muy importante tecnológico aeroespacial. Brasil tiene la empresa nacional de aeronáutica Embraer, que ha tardado 40, 50 años en desarrollar su industria aeronáutica. Sin embargo, esos 40 y 50 años de desarrollo aeronáutico, el Perú lo alcanzará entre 5 a 10 años gracias al convenio que nuestra Fuerza Aérea ha firmado con la NASA, con la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos. Y probablemente, si es que seguimos desarrollándose y no es un sueño, Perú podría contar con una nave espacial lanzada al espacio, pero con tecnología peruana y con el soporte tecnológico y el apoyo de los Estados Unidos. Por una parte, esa es una preocupación, pero también hay otra preocupación. El Perú se encuentra en la parte central de Sudamérica, donde tenemos 5 fronteras. Y los países periféricos, muchos de ellos, como Chile, por ejemplo, y Bolivia, tienen crisis hídrica. Chile, para el 2030 al 2035, el 90% de su población carecerá de líquido elemento. Ahí dejamos un punto. Pero tenemos en América Latina 2 estados fallidos. Y digo fallidos porque han fallado con su población, con su economía. Lo tenemos a Venezuela y lo tenemos a Bolivia. ¿Y qué ha ocurrido? Venezuela ha hecho una migración hacia los demás países de América Latina. Lamentablemente, a Perú han llegado, podríamos decir, debe haber buenos ciudadanos venezolanos, pero ha llegado lo peor de Venezuela, la delincuencia transnacional. Y tampoco es un secreto en los medios de fuentes abiertas de que el Tren de Aragua prácticamente trabaja en convenio, no podría decir en complicidad, pero en convenio de la mano con la Agencia Bolivariana de Inteligencia, con el SEBIN. Entonces, en inteligencia también se conoce no exponer a los agentes si puedes exponer a un par de delincuentes o un par de drogaditos que hagan el trabajo, y si es que los capturan, sencillamente serán los delincuentes del Tren de Aragua, por ejemplo. Y por otra parte, tenemos mucha riqueza en oro. Y ese oro nos ha llevado a que la delincuencia organizada internacional perpetre crímenes como el de Patás, bajo el anonimato, matan, delinquen, pero en Ecuador cruzan diariamente a la frontera peruana y a territorio peruano mineros ilegales con el apoyo, y hemos visto hace 3 meses atrás, en la zona de Cajamarca, y prácticamente en San Ignacio, ingresó el ejército ecuatoriano con el apoyo de la policía ecuatoriana. Y no dijimos nada. Y digo no dijimos nada por el gobierno, ni siquiera una nota de protesta. Colombia, para hacer una remembranza, también un funcionario de medio rango de la Cancillería colombiana dijo que la isla Santa Rosa estaba en discusión, que no era territorio netamente peruano, que podría ser colombiano, que teníamos temas pendientes cuando nuestras fronteras están cerradas. Hace poco también los terroristas, delincuentes colombianos cruzaron a nuestra frontera y sostuvieron un enfrentamiento con los efectivos de la Marina de Guerra del Perú. Pero es más,
el ejército brasileño con la marina brasileña hace una semana atrás penetraron territorio peruano e hicieron requisas, hicieron control de identidades en territorio peruano. Y alguien podría decir, ¿fue casual? No, no fue casual, fue reiterado, porque la ciudadanía y los pobladores han denunciado constantemente. Sin embargo, tenemos una inanición del gobierno. Pero por otra Acción. parte, en Bolivia no es un secreto que la policía boliviana, a diario o interdiario, cruza territorio peruano protegiendo a los contrabandistas bolivianos. Mm, Y entonces se convierte en nuestro territorio nacional prácticamente vulnerable en todo sentido. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, como ciudadanos, la defensa de nuestro territorio no solamente es responsabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestra Constitución lo dice claramente en los artículos 163, 164, 165, que es responsabilidad de cada peruano. Y obviamente ujú, los peruanos que están en las fronteras, lamentablemente no están preparados ni armados para defender. Lo único que pueden hacer es su voz de protesta. Pero ujú, recuerden, nosotros combatimos el terrorismo con los comités de autodefensa apoyando a nuestras Fuerzas Armadas, apoyando a nuestra policía, y finalmente nos deshicimos de esa lacra. El día de hoy tenemos otro tipo de lacra y otro tipo de delincuencia y otro tipo de amenazas. Ahora también creo de que los peruanos debemos pensar en tener nuestros comités de autodefensa de las fronteras. Eso es como un tema. Pero también decía muy claramente el coronel Lescano de que la primera línea de defensa es nuestra inteligencia. Pero así dentro de es. nuestra inteligencia, saber qué es lo que están haciendo los grupos criminales y los servicios de inteligencia extranjeros y adversarios del Perú. Porque en geopolítica y en relaciones internacionales no se tiene amigos, se tiene aliados y se tiene enemigos. Y Perú tiene 5 fronteras, que algunos podrían ser aliados, pero en estos momentos tenemos más adversarios que aliados. Y estos adversarios, que es lógico en la relación internacional, el desarrollo de un país viene a ser el atraso de otro país. Paradójicamente, el desarrollo peruano y el desarrollo tecnológico que el Perú está experimentando hace de que otros países se sientan amenazados, porque anteriormente, y lo voy a decir claramente, el Perú no había logrado un desarrollo económico y un desarrollo tecnológico, y no por el tema de gobierno, sino que las circunstancias geopolíticas internacionales nos han puesto en el ojo de la tormenta. Y como tal, debemos aprovechar, pero también los enemigos, sabiendo, en algún momento escribí un artículo de que el Perú es como una casa con ventanas y puertas, pero nuestras puertas están destruidas y abiertas. Nuestras ventanas no tenemos rejas, no tenemos luna, y cualquiera entra a robar lo poco que estamos desarrollando. Entonces, ahí tenemos un tema de compromiso de fortalecer nuestra inteligencia. Sin embargo, siempre hemos tenido traidores y siempre hemos tenido gente que ha vendido a su patria. Y a colación traigo en mente y lamento la pérdida de una oficial de la Fuerza Aérea, nuestra piloto, en Pisco. Pero meses atrás encontraron un dron operado por dos individuos que tenían DNI peruano y estaban sobrevolando sobre nuestra base aérea de Pisco. Casualidad, las casualidades para volar sobre una base aérea militar donde se instruyen a nuestro personal de combate y defensa aérea, no es casualidad. Así que tenemos que también tener capacidades muy fuertes de contrainteligencia, porque, escuchen, hasta Jesús tuvo un Judas, y si nuestro Señor Jesucristo tuvo un Judas, mucho menos nosotros vamos a tener Judas en la política, en las diferentes entidades de gobierno, así que debemos fortalecer por ese campo
la inteligencia y nuestra contrainteligencia. Si no tenemos defensa, la primera línea de defensa, estamos ciegos y sordos. Podemos tener las mejores capacidades militares, pero sin ver, sin escuchar, no podemos tomar una decisión. Muchas gracias, María. Gracias, ingeniero Luis Saavedra. Muy acertados sus alcances y efectivamente tenemos que tener un fuerte sistema de inteligencia y contrainteligencia para saber quiénes son nuestros enemigos y cómo defender de manera íntegra la soberanía nacional del Perú. Le damos el pase al general Carlos Rivera Becerra para que nos dé sus apreciaciones y sus alcances sobre este tema tan importante. General, le damos el pase. Sí, para que prenda su micrófono. Así Para que es. prenda su Buenas micrófono, por tardes. favor, general. Buenas tardes, un gusto de saludarlos. Nuevamente, el coronel Abraham Lescano, el ingeniero Luis Saavedra, Mariela. Bueno, este es un tema de primerísima y mucha importancia, como ya el coronel Abraham Lescano y el ingeniero Luis Saavedra han manifestado. Pero vamos a empezar por el inicio y recordar que en 1821, cuando tuvimos nosotros nuestra independencia, tuvimos un territorio que como heredad desde muchos años antes habíamos recibido un territorio muy rico, muy vasto y que teníamos la obligación de preservar para las futuras generaciones. En los primeros, ahí en ese interín, en el año 79 se da la guerra con Chile y ahí perdimos 109.000 kilómetros cuadrados, que muchos pueden pensar que es solamente el 9 o 10% del territorio nacional. No, si esos 109.000 kilómetros los contamos como la costa que es de Chile, son 400 kilómetros de costa con su respectivo mar. Eso perdimos en esa guerra. ¿Por qué la perdimos? Porque lamentablemente somos un país no proactivo, somos un país reactivo y que solamente reaccionamos cuando tenemos los conflictos encima, cuando estamos perdiendo algo o cuando tenemos el agua hasta el cuello, ¿no? Los primeros años del año 1902 a 1909 del siglo pasado, se iniciaron en parte de la frontera con Brasil una serie de intercambios prácticamente de combate a nivel táctico entre secciones, pelotones. Entonces duró como 7 años el tema de los intercambios militares ahí, y eso llevó a que se realicen negociaciones que luego en el año 1909 se firmó el Tratado de Velarde-Río Branco, con esa fijando los actuales límites de los 2.800 kilómetros que ha mencionado el coronel Abraham Lescano. Indudablemente esos 2.800 kilómetros tienen una complicación enorme por el tipo de territorio, que es selva, ¿no? Y que además no favorece ni siquiera una vigilancia estratégica que es la que se debe tener en estos casos, ¿no? Pero bueno, entonces de ahí han venido otras situaciones, de ahí arreglamos el problema con Colombia, pero de ahí quedamos con 1.285.000 kilómetros cuadrados, que nosotros, las generaciones actuales, tanto el poder político, los sucesivos gobiernos del sistema político, así como la sociedad civil, tenemos la obligación de preservar hacia el futuro, hacia los miles de años que ha de sobreexistir el Perú. Pero ¿qué ha sucedido con nuestras fronteras? ¿No? Sobre nuestras fronteras y la seguridad de las fronteras, que ahí es donde empieza el patrimonio nacional, existe una deuda histórica en relación a la seguridad de las fronteras. Hoy mismo, en este momento que estamos hablando, los 7.000 y tantos kilómetros están abandonados, tal cual empezamos en 1821 como república. ¿En qué ha cambiado desde hace 204 años la seguridad de nuestras fronteras? ¿Qué de nuevo hemos puesto en las fronteras? Hasta hace unos años atrás, que yo fui jefe de Estado Mayor en Iquitos, había 23 bases en la zona fronteriza entre la parte que corresponde a la quinta división del ejército de Loreto con Ecuador. Esas bases fueron retiradas posteriormente en los años siguientes, ¿no? Hasta cuando estuve me opuse a eso, pero bueno, había dificultad de abastecimientos, mil excusas pueden haber. Ahora las fronteras están inermes, desprotegidas, y como ha mencionado muy bien el ingeniero Luis Saavedra, hay una serie de incidentes que se vienen dando desde años atrás, con Ecuador, con Colombia, bueno, con Brasil no habíamos tenido este tipo de incidentes o muy leves, con Bolivia tampoco, bueno, con Chile la frontera está controlada, pero el tema es que
la deuda histórica que se tiene con la protección de nuestro territorio y además porque es un mandato constitucional en donde se debe garantizar la seguridad, la soberanía y la integridad del territorio nacional. ¿Ya? Ujú. ¿En qué manera el Estado responde o ha respondido ante ese mandato constitucional? Hasta el día de hoy, casi nada se ha hecho respecto a eso. Casi nada se ha hecho respecto a eso. Tenemos que, tenemos que ver y considerar que el problema es grande realmente y empezando porque somos 35 millones de habitantes y este territorio es enorme para esa pequeña población. Este territorio, según los expertos, es para 400, 500 millones de habitantes. Entonces tenemos nomás que la selva, que tiene el 55% del territorio nacional, está completamente deshabitada. Si sacamos Iquitos, que tiene medio millón de habitantes, todo lo demás son pequeñas poblaciones, aldeas y situaciones. He estado 2 años allá de jefe de Estado Mayor y he volado en helicóptero toditito a la zona. Realmente, más del 50% del territorio nacional está completamente deshabitado. Nuestras fronteras están completamente abiertas, vulnerables, ¿no? Bueno, en lo que respecta al aspecto jurídico, la defensa que tienen es los tratados que hemos firmado con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, con Brasil y con Chile, ¿no? Es sobre los tratados, pero no hay frontera más segura que la que es ocupada por los propios habitantes, ¿no? ¿Qué cosa hace Israel, por ejemplo, siendo un territorio chico, pequeño? Lo primero que hace Israel es colocar personas, granjas y su personal en el límite de la frontera. Casi en todo su límite Ujú. existen israelíes ahí garantizando que ese es el territorio. Obviamente La cuando hay frontera ataques, viva, así ¿no? es, La fronteras frontera vivas, lo que se viva. llama Ujú, fronteras vivas, ¿no? Entonces, ujú, tenemos que la situación hoy en día, hay una deficiencia estratégica que tenemos nosotros, y eso es una calamidad, que nunca hemos sabido, hemos tenido la capacidad nosotros de poder viabilizar alguna solución. En el gobierno del presidente Belaúnde tuvo una política muy interesante, se dio facilidades para que los peruanos que quisieran irse a vivir a la selva en la frontera, se les iba a dar una cantidad grande de territorio, se le iba a formar como ciudades, se le iba a establecer aeropuertos y una serie de cosas ahí para que puedan hacer algo así como fronteras vivas, no continuas, pero sí en determinados sectores que podrían formar un encadenamiento humano en las fronteras de manera que estas no sean pues invadidas a futuro, ¿no? Entonces, ujú. nada de eso se ha podido cumplir y tenemos ahora la situación que está pasando, ¿no? Actualmente. Perdón un ratito. La pregunta que mencionó, el tema que mencionó el coronel Abraham Lescano, ¿qué ha pasado con inteligencia? ¿Cuál es el nivel de, digamos, de vigilancia estratégica que tenemos en nuestras fronteras? De repente no lo debemos decir acá, ¿no? ¿Y cuál es la alerta estratégica que los mandos de la nación, del país y de las Fuerzas Armadas deben tener al respecto? Ojo, que las Fuerzas Armadas no deben esperar que la parte política le diga lo que tienen que hacer. Cada quien tiene su profesión, ¿no es cierto? Claro. El mandato político para las Fuerzas Armadas ya está escrito en la Constitución, ya está escrito en la política multisectorial, nacional multisectorial de seguridad hacia el 2021, dada el año 2021. Está escrito en la Constitución, en la política, en las normas, en la ley, está escrito. Entonces, hay deficiencia también en nuestras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, yo pregunto, ¿no? Si la DINI ha convocado en estos momentos al Consejo de Inteligencia Nacional para analizar el problema. El director de Ujú, Inteligencia Nacional, que ha sido relevado, ha reingresado recién hace pocos días atrás, debe saber que ante este tema, este tipo de temas debe convocar y debe analizar, porque Inteligencia Nacional es el que le da la respuesta, el que le informa a la Presidenta de la República qué es lo que está sucediendo. Es más, ha tenido que ir él mismo seguramente, ¿no? Hasta Iquitos y de ahí en un helicóptero hasta la zona para traer los hechos reales y verdaderos y poder comunicarle a la Presidenta de la República, que es el poder político, para que tome las acciones respectivas, ¿no? Por otra parte, nos lleva a preguntarnos cuál es la situación. Si hubo un incidente, la Cancillería, el gobierno de Brasil, mediante su Cancillería, comunicó a la Cancillería peruana, al gobierno peruano, de este incidente, de que había peruanos que supuestamente estaban ingresando al territorio de Brasil, o no comunicó ujú. nada, porque acá da la impresión de que han tomado manos militares de golpe, han mandado su Así fuerza militar de golpe se han a metido enfrentar con a los todo. civiles. La otra Así es. pregunta es,
La otra pregunta es, ¿la Fuerza Armada del Perú, ante su mandato constitucional, se ha constituido en ese lugar de los hechos o han dejado que la población peruana esté vulnerable y expuesta ante las fuerzas militares brasileras? ¿Qué acciones han adoptado? Bueno, yo no diría que no han adoptado nada porque no se conoce, ¿no? Pero es Exacto. obligación, si es que no lo sabe el jefe del comando conjunto, es obligación, ¿no es cierto?, que está en la Constitución, que deben ellos actuar. La Fuerza Armada no puede continuar con una situación así. Y otro punto que lo mencionó el coronel Abrán, está considerado el grave riesgo que tenemos nosotros en las fronteras desocupadas, vulnerables, está considerado para Inteligencia Nacional un riesgo, y no solo un riesgo, una vulnerabilidad que tiene el país, está considerado. Yo, por lo menos, que he trabajado años en inteligencia y he sido jefe de inteligencia del ejército y del comando conjunto, no está considerado, pues. No lo han considerado, ¿no? Ni siquiera les quita el sueño, creo, en estos momentos, ¿no? Por eso que hay una, un déficit histórico en el tratamiento de este problema en la seguridad de las fronteras, no solamente de los años anteriores, de los años vigentes y actuales, ¿no es cierto? Entonces, Inteligencia Nacional es quien tiene que tener una cobertura total de lo que está pasando en el territorio nacional, y no solamente en el territorio nacional, sino también en el mundo, con los países vecinos, etcétera, ¿no? Inteligencia Nacional es quien primero deberíamos tener por lo menos pues agentes de inteligencia en esos puntos críticos de las fronteras, para que informen inmediatamente ante una situación crítica, ¿no? Entonces, acá vemos que hay una serie de situaciones que tenemos que analizar a partir de este momento, y ojalá que este incidente que se ha suscitado sirva para que la DINI revalúe sus procedimientos, su planeamiento estratégico que realizan todos los años, ¿no? Y se pueda pues colocar donde corresponda. Si hay que colocar 100, 200, 300 agentes, los tendremos que colocar a lo largo de las fronteras en determinados puntos, de la manera que se concentre ahí un observador o alguien que pueda informar de lo que está pasando. No tenemos para colocar cada kilómetro, pero sí en los puntos, en los cruces de los ríos, en las partes críticas que corresponden, ¿no? Y que no siempre nos esté sorprendiendo este tipo de situaciones. Nos sorprendió lo de Ecuador, y no una vez, varias veces, como lo ha manifestado el ingeniero Saavedra. Nos ha sorprendido en varias oportunidades lo de Colombia. Hace poco, o hace unos años atrás, fue ministro de Defensa, un ministro de Defensa de Colombia, había sido detenido hace años por la FARC, y él relató de que durante 3 años que había estado detenido en territorio peruano, en bases de la FARC dentro del territorio peruano, Qué ¿no? horror. Que tenemos una frontera de 1.600 kilómetros y que tenemos solamente 3 o 4 puestos en esos 1.600 kilómetros, ¿no? O sea que eh, ahí no está controlado para nada. Y bueno, y la FARC y los delincuentes y los narcotraficantes, inclusive hoy, tienen bases dentro del territorio nacional, y es más, se están sembrando la coca ahora ahí. Será coca de menos calidad que el BRAE, pero la están sembrando, y hay unos sembríos enormes, y el Estado peruano lo sabe y lo conoce, ¿no? Entonces, las grandes fallas del Perú, Mariela y estimados amigos, siempre han sido del nivel estratégico. El nivel estratégico que corresponde a una visión completa, integral de la seguridad del Estado, de la nación, del territorio nacional, de las fronteras. Y como nunca hemos tenido esa visión, nosotros ahora se nos sorprende, y esto va a continuar si es que no se toma alguna acción. Entonces, tiene que tomar medidas, el jefe del comando conjunto tiene que tomar medidas, tiene que hacer un planeamiento especial, cómo estamos viendo ese problema, ¿no? Ahora, el Perú con Ecuador y con Colombia, y ahora creo que con Brasil también, tiene unas bilaterales que se realizan cada año, una vez en el territorio peruano, otra vez en el territorio de los países vecinos. Y en esas bilaterales se observan todos los problemas que tenemos en las fronteras comunes. Por ejemplo, Ujú. con Colombia tenemos el problema del narcotráfico, ¿no es cierto? De una serie de situaciones. Con Ecuador tenemos el problema de que los ecuatorianos se pasan al territorio peruano a sacar oro. También hay narcotráfico, así una serie de cosas. Entonces, en esas bilaterales, por lo menos se ha debido manifestar los brasileros que tenemos este problema para que su gobierno lo vea, pero ¿cómo un país va a actuar militarmente? Cuando el Perú actuó militarmente contra Ecuador, cuando se ingresaron al territorio peruano, su gobierno fue notificado por el Perú y se les dio un plazo para que abandonen el territorio peruano. No lo hicieron, y el Perú recién adoptó una mano militar. Pero a mí no me ha gustado para nada, y seguramente que muchos peruanos también, que Brasil adopte una acción militar de frente, sin seguir los cauces diplomáticos que corresponden al mundo de hoy en día, ¿no? O sea, no se puede tomar una acción así, o de repente eso responde
algunas hipótesis de que de repente por ahora que no estamos todavía implementados con las nuevas armas, el nuevo equipamiento que está previsto comprarse, están actuando así para que después lo van a ver un poco difícil. No sabemos las razones, pero en todo caso, la respuesta acá la tiene que dar la inteligencia estratégica nacional, ¿no? Bueno, hasta ahí, María. Sí, sí, justamente esa es un tema muy, muy importante que tratar. Hemos visto que el cambio que ha habido recientemente del general Max Guamán, un excelente policía que ha desarrollado de manera brillante la labor antiterrorista, ¿no? Con la captura del hijo de Víctor Quispe Palomino y también la captura de importante terrorista del Hezbollah. Sin embargo, por criterios manejados por el actual primer ministro Arana, se ha hecho un cambio con este señor Oviedo que tiene antecedentes de compras cuestionadas de mascarilla y también el tema de es que está relacionado que estuvo en la comisión de transferencia de Castillo, o sea que hay movimientos políticos ahí que no necesariamente condicen con los intereses del Estado. Si sumado a ello vemos que estamos en un escenario con Brasil de una la posible construcción del tren bioceánico, en donde va a haber una confluencia económica muy importante entre el Atlántico y el Pacífico y todas las proyecciones que hay. Si desde ya estamos viendo esta acción por parte de Brasil, entonces, ¿de qué política coherente hablamos en materia económica si no se está respetando nuestra soberanía nacional? Ese es un punto muy importante que tenemos que considerar y seguir analizando. Coronel Abraham, sus palabras finales para ir cerrando este conversatorio de lo que hemos ido conversando. Coronel, para que prenda su audio. Ya. Primero, gracias y quiero agradecerles también a Luis y al general porque siempre es interesante escuchar otras percepciones sobre el tema, ¿no? Y sobre todo ambos que tienen una amplia experiencia en todos estos temas de riesgos y amenazas a la seguridad y nuestro general, pues, que como él dice, ha trabajado en la zona. Yo creo que a veces podemos ser un poco injustos también en darle toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas o a las agencias de inteligencia. Yo creo que el principal tema que tenemos en nuestro país es que nuestros gobernantes hay un divorcio, me pareciera, o por desconocimiento, entre el gobierno, que es el usuario de la inteligencia y el que tiene que velar por la seguridad y la defensa del país, con los que tienen que producir esa inteligencia, ese conocimiento que ellos requieren, ¿no? La gran pregunta, ¿realmente estarán explotando en su real magnitud al sistema de inteligencia? ¿Le estarán dando cuáles son las directivas? ¿Qué información requieren? ¿Le estarán dando los medios para que puedan obtener la información que requiere el país para la protección de los intereses nacionales? Es una pregunta que yo me hago. Otra es que es cierto, las Fuerzas Armadas todo está escrito, como bien lo ha precisado el general, está por mandato legal cuáles son las responsabilidades, las funciones que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Generalmente nuestras instituciones planean mucho, todo lo planeamos, pero los mejores planes muchas veces se quedan por falta de presupuesto, y el presupuesto lo tiene que dar el Estado, ¿no? Sobre todo si queremos cubrir una amplia frontera, como te dije, demanda mucho de esfuerzo logístico, ¿no? En general no nos dejará mentir, el ejército está y la misma policía en algunos puestos de vigilancia donde están meses y esperan que llegue un helicóptero con las provisiones, no tienen todos los medios de comunicación que requieren. O sea, es un tema complejo. Si a eso de la frontera le sumamos que en el interior de nuestro país ya existen amenazas, ¿no? Porque todavía sigue lo que está sucediendo en el BRAE, se ha abierto patas, tenemos todo el tema de Puno, madre de Dios, o sea, mi sensación, al menos lo que estoy percibiendo, es que nos están ganando esta guerra, ¿no? Y no estamos reaccionando oportunamente, ¿no? Hay que reaccionar, hay que tomar decisiones en todos los campos, porque este no es un tema solamente militar. Los militares no lo van a resolver, jamás van a resolverlo solos, ni la policía. Tiene que haber una acción integral de todo el Estado. Tiene que haber primero una decisión política que a veces no existe, porque también hay que comprender que ese decisor político no solo tiene que tomar la decisión de hacerlo, sino tiene que ser consciente que eso tiene un costo político y tiene que asumir ese costo político para venir. Todo este escenario que hemos estado conversando, yo creo que hay que darle una particular observancia porque estamos entrando a un periodo electoral. No vaya a ser que muchas de estas organizaciones terroristas, subversivas, alzadas en armas, del crimen organizado y todas estas amenazas que hay en nuestro país terminen financiando, porque tienen muchos recursos, a muchos candidatos o agrupaciones políticas.
al azar, como dice, yo comparto lo que dice siempre Luis, nada sucede al azar. En mi inteligencia nos pagan para desconfiar de todo y ver que nada sucede al azar, todo sucede por algo. No es Ujú. extraño que hayan 42 agrupaciones políticas y posiblemente algunas más compitiendo en un proceso electoral que por sí ya es complejo. Entonces hay que estar muy alerta de lo que se nos viene, ¿no? No esperemos a llegar como lo que les ha pasado a Bolivia, que están a punto de poder entrar, creo que en rumbo de colisión ya para ser un Estado fallido. Estas amenazas no nos pueden ganar. Ya nuestro país ha demostrado en algún momento que tiene la capacidad para hacer frente a amenazas tan grandes como la que fue Sendero y el MRTA, que en algún momento Sendero fue considerada la organización terrorista más sanguinaria, tenía presencia en más del 80% del país, se han aliado al narcotráfico y seguimos. O sea, hay capacidades, hay una experiencia vivida. Lo que yo creo que falta es decisión política, y esa decisión va en todos los ámbitos, ¿no? Desde dar otro tipo de leyes, no solamente disponer que las Fuerzas Armadas vayan y tomen el control en alguna zona, hay que darles todo el marco legal para protegerlos a ellos, a los policías, y cambiar también, reestructurar todo nuestro sistema judicial y nuestra fiscalía, que aparentemente están haciendo o están colaborando, no sé si directo o indirectamente, pero para que estas organizaciones sigan creciendo, ¿no? Entonces, ahí llamar a una reflexión que la seguridad es una responsabilidad de absolutamente todos los peruanos. Todos debemos estar atentos a lo que está pasando en nuestro país y de una u otra forma evidenciar de repente, si no estamos conformes con las medidas que toman nuestros gobiernos, manifestarlo de alguna manera, ¿no? Pero ya es tiempo que se haga algo porque estas organizaciones siguen creciendo y durante más tiempo pase, no vaya a ser que terminemos como la crisis que vive México, la que está volviendo a vivir Colombia, ¿no? Durante más avancen y se consoliden y se infiltren en más estamentos del Estado, cada día será más difícil hacerle frente, ¿no? Y dentro de ellos, pues, la corrupción que está ganando día a día, como te digo, estas organizaciones de crimen organizado, particularmente las que operan en la minería ilegal y el narcotráfico, generan muchos ingresos, muchos ingresos, ¿no? Entonces tienen un poder de corrupción y de infiltración enorme, ¿no? Ujú. Muchas gracias, coronel Abraham Lescano, por sus alcances. Efectivamente, ahí en este escenario tenemos la principal responsable de la defensa nacional es la presidenta Dina Boluarte, una presidenta que, como todos sabemos, goza de la antipatía nacional. Creo que su escala de desaprobación es la mayor que se ha logrado en la historia. Y en este escenario vamos a ir a unas elecciones con partidos que incluso han llegado a constituirse con firmas falsas. Hemos visto cómo se van descubriendo en el camino que varios han logrado su inscripción a través de firmas falsas. Esperemos que esos partidos queden pues fuera de la competencia electoral. Hay un tramo que pasar aún y tenemos en competencia en la carrera a alguien muy peligroso como el terrorista Guillermo Bermejo, que ahora funge de congresista, así que hay una serie de factores también de riesgo para las futuras elecciones, sin perjuicio de lo que, como usted ha señalado, el tema de que habría como un enjambre pues, de ataque de organizaciones criminales y una serie de situaciones que ponen en peligro nuestra seguridad y defensa nacional. Y definitivamente, como también lo ha señalado, la seguridad y la defensa nacional es tarea de todos. Así que es importante informarnos, ilustrarnos y a través de este espacio contar con apreciaciones y alcances que nos ilustren como ustedes, que son las voces autorizadas. Ingeniera Luisa Saavedra, sus palabras finales, por favor. Sí, una reflexión final. El Perú realmente está en una guerra, y guerra de una manera irrestricta, no convencional, donde las organizaciones criminales transnacionales dirigidas por organismos de inteligencia extranjeros nos vienen creando todo tipo de problemas. Pero también tenemos el tipo de infiltración de agentes de inteligencia adversarios dentro de nuestra política y dentro de nuestra prensa. Lo digo claramente. También tenemos el problema del narcotráfico, de la minería ilegal, delincuencial. Y esto nos lleva a entender de que el Estado peruano no solamente es el ejecutivo, es el legislativo y es el judicial. Y estos tres entes, cuando un Estado no funciona, significa que los tres son responsables. Tenemos responsabilidades en el tema judicial. Cuando jueces y fiscales sueltan a delincuentes
que los han encontrado delinquiendo la policía, los sueltan y salen otra vez a delinquir, pero también los persiguen a nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas y policiales cuando ponen la mano dura de la ley para proteger justamente la seguridad nacional y lo desprotegemos. Pero por otra parte, nuestros legisladores, que debe haber buenos, pero también hay malos. Y cuando estamos representados en el legislativo por personas que tienen intereses subalternos en proteger a mineros ilegales, en proteger a narcotraficantes, entonces estamos en un país, en un estado que prácticamente sus tres poderes no están funcionando. Y cuando decimos un estado, somos el único país, por ejemplo, en el mundo que el Poder Judicial decide qué ley va a aceptar del legislativo y qué ley no va a aceptar del legislativo. Y viene un tribunal constitucional que al parecer, no soy abogado, pero al parecer no tiene el mismo rango de un poder del Estado. Sin embargo, también tenemos una presidente en estos momentos que lamentablemente, por las circunstancias X de la vida, llegó a ser presidente. No le elegimos, pero así son los juegos democráticos. Y esas vulnerabilidades, tenemos vulnerabilidades técnicas que prácticamente nos tenemos deficiencias en qué tipo de gobernantes tenemos. Ujú, Deficiencias organizacionales, por ejemplo, nuestros activos críticos nacionales, la gran mayoría están dirigidos por empresas privadas extranjeras, donde cualquier funcionario extranjero puede acceder a datos muy importantes, sensibles, por ejemplo, por el aeropuerto Jorge Chávez, puede haber un funcionario de cualquier nacionalidad, de cualquier tipo de procedencia profesional, digo, puede haber hasta un piloto en retiro de una fuerza aérea que en algún momento hemos tenido algún conflicto, puede ser Chile, por ejemplo, y tiene acceso, pero también de esas vulnerabilidades tenemos vulnerabilidades humanas. Y en esas vulnerabilidades humanas está la falta de conciencia, de patriotismo. Acuérdense, no solamente encontramos un traidor en la Fuerza Aérea como el traidor Ariza, a lo largo de nuestra historia hemos tenido una serie de traidores y aún hay traidores que en estos momentos no están descubiertos y están operando en la impunidad. Y nuestros legisladores, cuando se habla de inteligencia, se habla de contrainteligencia, de seguridad nacional, muchos de ellos desconocen qué es inteligencia estratégica y confunden. Imagínense, confunden inteligencia estratégica con inteligencia policial. Y cuando confunden inteligencia estratégica con inteligencia policial, sin desmerecer a la inteligencia policial, pero estamos tratando de temas de Estado, de saber qué van a hacer los adversarios, las amenazas, nos encontramos en un panorama desalentador. Sin embargo, yo rescato lo que nos ha comentado el general Rivera y el coronel Escano, que los peruanos siempre hemos tenido ese poder de resiliencia. Si es que el gobierno no lo ha hecho, los propios peruanos han formado, por ejemplo, en el tiempo del terrorismo, los comités de autodefensa. Sí, es cierto, tenemos una frontera muy larga, pero podemos formar nuestros comités de autodefensa de nuestras fronteras. Dicen de que el Perú es pobre. No, señores, el Perú ahora goza de economía, lamentablemente que muchos de nuestros gobernantes han caído en el tema de corrupción y podemos nosotros incluso con la frontera con Ecuador poner cercos y poner muros. Aunque alguien dirá que no es correcto, no es correcto que seamos un país vulnerable y que seamos apetecibles por nuestros recursos naturales, por nuestros recursos hídricos y por nuestra posición geopolítica y por el desarrollo económico que día a día el peruano con el tema del anarcocapitalismo, y digo anarcocapitalismo porque sin los poderes del Estado, el propio poblador peruano genera su puesto de trabajo, genera su propia economía y eso hace una dinámica. Y finalmente, no olvidemos de que ya prácticamente tenemos 2 millones de migrantes venezolanos en territorio peruano que cada mes envía
$1.000 de remesas hacia Venezuela. Multipliquemos 2 millones por $1.000, son 2.000 millones de dólares que salen hacia el territorio venezolano, y prácticamente el Perú está financiando a ese gobierno de dictador, de ese gobierno que prácticamente lo ha hecho fracasar a su país, lo estamos financiando de manera sin que nuestras autoridades se den cuenta. Y por otra parte, ese país, al recibir cada familia remesas de $1.000 cuando su sueldo mínimo mensual es de $30, lo único que hacen es recibir la remesa de algún familiar que puede estar lícita o ilícitamente, puede haber ganado lícitamente o ilícitamente con asesinato, robo, prostitución, pero 2.000 millones de dólares, señores, no solamente es proteger nuestras fronteras, también hay que proteger nuestras divisas internacionales y nuestro dinero. Muchas gracias por la participación. Ha sido muy interesante escucharlo al general Rivera y siempre también al coronel Lescano. Un tema muy importante que convoca a todos los buenos peruanos, y lo bueno, Mariela, es que también a través de tu medio de comunicación se está creando conciencia patria. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Luis Saavedra, por sus palabras. Le damos el pase para cerrar este conversatorio importante al general Carlos Rivera Becerra. Bueno, en primer lugar, creo que el gobierno, respecto a este caso, debe revisar el caso de cuáles han sido los procedimientos brasileños para actuar y cuáles han sido los propios procedimientos del Perú. En relación a los procedimientos brasileños para actuar, si es que no están de acuerdo a las normas internacionales, el Perú debe presentar una protesta. Lo que el Perú no debe hacer es practicar la política del avestruz, poner la cabeza hacia abajo, hacer como que mira a otro lado, como ya pasó históricamente en otras oportunidades. El Perú tiene que tener un gobierno fuerte, si tenemos aspiraciones mayores hacia el futuro como están establecidas y como es el deseo de todos los peruanos. Entonces, así sea Brasil y quien sea, el Perú tiene que protestar y tiene que decirle que en el futuro no vamos a aceptar esas intervenciones militares en nuestro territorio, si es que realmente en nuestro territorio, porque ya han tenido que ir los expertos de Cancillería al sitio para ver si realmente es nuestro territorio o no. No vamos a esperar que los brasileños digan, no, la verdad que era territorio peruano, disculpen, y se vayan, ¿no? Eso no lo van a hacer. Entonces, el gobierno tiene que revisar sus procedimientos, tanto de los de Brasil como los peruanos, emitir una nota de protesta, ¿no? Y ante la magnitud del empleo de medios militares, si en alguna oportunidad se da, el Perú hará lo mismo. ¿Correcto? Perfecto. Segundo, Ok, el Estado, el muchas Estado gracias. debe, el Estado debe Sí. concurrir al lugar de los hechos de inmediato. Un Estado que se respeta tiene que estar en el lugar de los incidentes y de los sitios. Y sobre todo, si ahí tenemos un conjunto de peruanos que están siendo agredidos o maltratados por militares de otro país, sea quien sea. Ahora, no estamos diciendo que vamos a iniciar un conflicto, que le vamos a mandar un batallón y que los repelan por la fuerza de los brasileños, no. Simplemente que llegamos a la zona con fuerzas militares y también llegan los elementos de Cancillería. Y el Perú invita a Brasil que mande sus elementos de Cancillería y que sean los de Cancillería que vean la delimitación ahí que corresponde al Tratado de Río Branco. Pero lo que no debemos hacer es mirar a otro lado y dejar ahí que se la arreglen los peruanos que están ahí como si fuéramos un Estado fallido o como si no supiéramos lo que tenemos que Hubiera hacer. estado. Así es. Así es. Segundo, tercero, las Fuerzas Armadas del Perú tienen que reevaluar, retrotraer esta situación a años anteriores de cuando teníamos mayor presencia con patrullas en la frontera, en las fronteras. Nos hemos retirado también de las fronteras indebidamente y no porque nos hayan recortado el presupuesto. Nos hemos retirado por otros aspectos. O sea, hemos priorizado las dificultades de logística, las dificultades del apoyo, la lejanía, que el helicóptero, que el mal tiempo. Ya hemos priorizado otra cosa en contra de la seguridad del territorio nacional. Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, la Fuerza Armada tiene que evaluar la presencia física y real también. Y además, la Fuerza Armada también tiene que concurrir al sitio porque ese territorio le corresponde a un comando. Ese territorio ahorita que ha sido vulnerado, le corresponde a un comando que es la Quinta División del Ejército. Ya ha debido tener presencia ahí hace rato el mismo general de la Quinta División en persona con un helicóptero, su Estado Mayor, ¿no? Y elementos militares. Han tenido que tener en cuenta ahí porque eso le corresponde. Él no va a esperar orden del Estado para hacer eso, ¿no? Ahora, Así es. en cuarto lugar, ¿cuál es la situación
de la alerta estratégica que todo país debe tener, ¿no es cierto? Entonces, la DINI tiene que evaluar también sus procedimientos, tiene que evaluar su planeamiento estratégico nacional y tiene que evaluar si está considerando o no eh, lo que pasa en las fronteras o la situación de el abandono de nuestras fronteras, lo está considerando como un grave riesgo o como vulnerabilidades contra el territorio nacional, ¿no es cierto? Entonces, y debe tomar acción además la DINI. Debe tomar acción, debe colocar agentes en esa zona, etcétera, ¿no? Y por último, es cierto que es un territorio inmenso para darle seguridad y que no se puede dar seguridad física con elementos militares o policiales en todo el territorio nacional. Pero en todo caso, hoy en día la tecnología es maravillosa. Tenemos que pensar de inmediato. Y eso lo tienen que hacer los dueños del territorio, los que tienen responsabilidad ahí, el ejército tiene responsabilidad ahí, ¿no? Y también la Dirección Nacional de Inteligencia tiene responsabilidad de cobertura de informaciones y de lo que está pasando en el territorio nacional. Tenemos que empezar haciendo vigilancia estratégica con satelital, por un lado, drones, por otro lado, en puntos críticos, pero tenemos que hacerlo realmente y si son necesarios 100 drones, tendremos que adquirir los 100 drones porque no hay nada más valioso que la integridad territorial y sobre todo a la luz de la historia de cuánto territorio hemos perdido. En estas tratativas de 1902 al año 1909 en que se firmó el tratado con Brasil, los expertos historiadores dijeron que habíamos perdido 402.000 kilómetros con Brasil en esa tratativa. 402.000 Bien. kilómetros con Brasil. ¿No? Entonces, bueno, ¿hasta cuándo? Sin mayor guerra con Hasta, Brasil, porque fue a través de un tratado, nada más, ni siquiera así es. hubo enfrentamiento militar como para que, ¿no? ¿Y hasta cuándo Hayamos vamos terminado. a tener esa política, ¿no? De descuido, de abandono? Es verdad que las obligaciones a veces y la realidad del territorio nacional, de lo inmenso que es nuestro territorio nacional, a pesar que está categorizado como un territorio de mediano tamaño, pero para la población del Perú, es hasta cuándo vamos a dejar que las cosas estén en abandono, ¿no? No podemos, como lo dijo el ingeniero Saavedra, no podemos tener pues una propiedad y sin candado, sin seguridad y queremos que no nos roben nuestros bienes que están adentro, ¿no? Igualito es, solamente que con una visión estratégica que lamentablemente en muchos aspectos carecemos hasta el día de hoy. Muchas gracias, general, realmente muy ilustrativos sus alcances y esto nos llama a la reflexión de qué es lo que nuestras autoridades tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer nuestras Fuerzas Armadas, nuestra inteligencia nacional y qué es lo que también nosotros como ciudadanos podemos hacer desde nuestros espacios, en este caso a través de la Coordinadora Republicana. Les agradecemos por utilizar este medio y poder ilustrar a la población, hacer un llamado a la reflexión también para que tomemos conciencia como ciudadanos y que ojalá esto llegue también a manos de las autoridades para que con voluntad y decisión política ejecuten las acciones que corresponden para defender de manera adecuada nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Ingeniero Luis Saavedra, coronel Abraham Lescano y general Carlos Rivera Becerra, le damos muchas gracias por su participación y esperamos contar con ustedes para una siguiente oportunidad en donde sigamos tratando sobre temas relevantes para el desarrollo del futuro de nuestro Perú. Muchas gracias por su labor patriota, su labor formativa y educativa, y desde ya nuestra gratitud por esta labor formativa que estamos desarrollando. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariela. Muy buenas noches, Reales, muchas saludos a Buenas gracias. todos. Muy noches. buenas noches.